pastor que hoy tiene de parte de Dios una palabra del Señor. Es lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, si usted ya está listo, vamos a entrar en la palabra. Yo creo que Dios nos ha estado hablando. Estamos terminando ya el primer mes del año y Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios nos ha ayudado, nos ha sostenido y también nos ha animado, ¿verdad? Nos ha dado enfoque para entrar en este año con una perspectiva correcta, determinados. Yo veo a veces en la palabra, sobre todo Pablo, muchas veces dice persuadido, ¿verdad? Y cuando usa esta palabra, no se refiere a que Dios lo persuadió, sino dice que Él mismo se ha persuadido. Yo creo que a veces es lo único que nos falta, ¿verdad? Dios nos ha dado su palabra, tenemos la instrucción de Dios, pero a veces solamente falta que nosotros mismos ser persuadidos, decir, vamos a determinarnos, ¿verdad? A que Dios obre en nuestra vida, a caminar en su palabra. La mayoría de los principios de Dios son preventivos, ¿sí? Pero muchas veces venimos, ¿verdad? Como a veces ahí en el carro, ¿verdad? Que ya le damos mantenimiento, pero hasta que ya no es un mantenimiento preventivo, es un mantenimiento correctivo, ¿verdad? Muchas veces así en nuestro caminar con Dios así estamos. A veces aprendemos a la mala, pero debemos de aprender también, ejercitarnos en escuchar la palabra de Dios, la instrucción, confiar en ella, ponerla en práctica, en obra y poder ver frutos. ¿Poder ver qué? Fruto de caminar y perseverar en la palabra. Y yo creo que es un buen desafío, ¿verdad? Que este año, cuando terminemos este año, con la gracia, ¿verdad? Y la ayuda de Dios, podamos ver el fruto de haber perseverado, ¿sí? En las disciplinas de caminar con Dios, ¿verdad? De tener tiempos con Dios, de la oración, exponernos a la palabra, servirnos unos a otros y dejar que la obra de Dios prospere en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, pero sobre todo con la intención de decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, háblame. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición, la oportunidad que tenemos de estar juntos, Señor, para poder adorarte, para poder buscarte, pero también para poder recibir de tu palabra, poder recibir instrucción, meditar en ella, poder tener un corazón pues con una actitud correcta para escuchar, no solamente ser oidores, sino también para poner en obra lo que tú nos hablas, Señor, de gustar, disfrutar, de poner en obra tu palabra, tus principios, tu instrucción, Señor, y poder encontrar en ti satisfacción, plenitud de permanecer, Señor, de ser íntegros, ser fieles a ti, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das. Señor, sabemos que tu palabra es bendita, tu palabra es buena, tu palabra es eficaz, pero, Señor, nuestro corazón es el que tiene que estar listo, preparado para recibir la palabra, para recibir la semilla. Así que oramos, Señor, que nuestra vida pueda estar lista, Señor, para escucharte. Con un corazón que anhela escucharte, desea conocerte más, Señor. Aquí estamos. Hazlo el día de hoy en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, puedes abrir tu Biblia en Hebreos. Alguien por ahí dijo en Hebrios, pero no. Es en Hebreos, capítulo 5, el versículo 11 en adelante. Gracias. Vamos a leer. Y también los primeros 2 o 3 versículos del capítulo 6. Vamos a leerlos. Si usted puede seguir ahí con su Biblia o en la pantalla también. Hebreos 5, versículo 11. Y llegamos al capítulo 6 y leemos hasta el versículo 3. Dice de esta manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tiene necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Muy bien, vamos a leer hasta ahí. Si usted en su Biblia puede leer el subtítulo de esta parte, de esta sección, quien escribe aquí, el autor de se le conoce como una carta a judíos, principalmente, pero se desconoce, no se tiene bien a ciencia cierta quién escribió esta carta. El subtítulo dice: advertencia contra la apostasía, ¿sí? Y es una de las ahí donde nos vamos a quedar, versículo 3, el versículo 4, 5 y 6. Es una de las porciones un poquito más controversiales de la palabra. A lo mejor más adelante podamos meditar en ella, pero hay una controversia de quienes se dirige esta parte. Si son a personas que no creen en Dios, si son a personas que han creído en Dios, ¿sí? A hijos de Dios, o si son a personas que aún creyendo en Dios, ¿verdad? A lo mejor en algún momento caminaron con Dios, pero después se apartaron de Dios, y eso es a lo que se refiere ser apóstatas. Si apóstatas es alguien, a lo mejor hasta hay pastores, ¿verdad? Que a lo mejor no solamente han dejado, ¿verdad?, de servir a Dios, sino ahora dicen estaba equivocado, ¿no? Estaba totalmente erróneo, ¿verdad?, en que creer en Dios. Y una vez probaron, de hecho ahí el versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pero habla acerca de aquellos que probaron, iluminados, que alguna vez fueron iluminados. ¿Qué quiere decir alguien iluminado? Pues que alguna vez recibió la luz, ¿verdad? Que la luz vino a él, pero después hay una porción que dice que amaron más las tinieblas que la luz. Sí, quiere decir que realmente tomaron la decisión, aún conociendo, habiendo probado de la misericordia, de la bondad, degustaron la palabra, inclusive ahí menciona eso, pues resbalaron. La palabra que dice aquí, recayeron, y dice que no es posible que vuelvan otra vez a arrepentimiento. Esta es de las porciones más controversiales, precisamente por eso, porque se habla acerca de si fue salvo, si no fue salvo, y entran en una serie de discusiones. Pero yo creo que quien escribió esta parte, esta carta, está hablando a los cristianos, a los hijos de Dios, como una advertencia. De hecho, así dice el título: advertencia contra la apostasía. Y quiero leer, que entremos ahí en meditar en estos versículos. Vamos a entrar en la primera versículo y vamos a leer versículo a versículo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Diga conmigo, tardos para oír. Está haciendo una advertencia contra la apostasía, está haciendo una advertencia contra resbalar, contra recaer, con alejarnos de Dios, y comienza
advirtiendo de que uno de los peligros y que hace difícil dar un alimento que nos pueda traer mayor madurez y mayor crecimiento es que somos tardos o podemos ser tardos para oír. Y yo creo, lo voy a poner de esa perspectiva, 3 responsabilidades que la palabra de Dios nos está dando aquí en esta porción a cada uno de nosotros para no alejarnos de Dios, para no recaer. Y la primera responsabilidad es de oír la palabra. La primera responsabilidad que vemos aquí es poder oír la palabra. Obviamente aquí en el énfasis que está haciendo es que se han hecho tardos para oír la palabra. Y yo creo que a veces algo que sucede cuando tú y yo comenzamos a caminar con Dios, a lo mejor nuestras primeras experiencias es asombrarnos de la palabra de Dios, de lo que Dios nos está hablando, de lo que se está compartiendo, pero mientras seguimos caminando y pasa el tiempo, puede correr el peligro de que digamos, bueno, eso como que ya lo he escuchado alguna vez, ¿verdad? Más si llevamos algunos años, no sé cuántas conferencias has escuchado, ¿sí? ¿Cuántas veces te has reunido en un lugar como este y has escuchado una palabra? A lo mejor hay quienes se han congregado una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Mi mamá ahí en Calvillo, durante 2 años con la congregación en Calvillo, la manera en la que estuvieron leyendo la Biblia fue ella dándoles una porción de la palabra y dándoles una meditación de esa porción. Y durante 2 años yo y los que conocen a mi mamá estuvieron viendo ahí que ella todos los días estaba ahí preparando la porción, la meditación y la mandaba por WhatsApp. Ellos no llevaron como estábamos leyendo acá con el calendario de leer la Biblia. Ellos estuvieron haciendo eso durante 2 años, ¿sí? 2 años meditando, imagínate, 365 por 2. ¿Cuántas veces escucharon, leyeron, meditaron en la palabra? Pero puede haber el peligro de que al exponernos tanto a la palabra, el que podamos caer en que ya no, digamos, eso ya lo he escuchado, no prestemos atención, nos hablan de la palabra y es como, sí, yo también lo sé, ¿no? Muchas veces esa es nuestra actitud cuando alguien nos comparte algo o cuando estamos recibiendo la palabra, nos congregamos, a veces nuestra actitud es esa. Creo que eso, de la oración, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hablamos acerca de la oración? Y aún así Santiago dice, no sabemos orar, ¿sí? Pero ¿cuántas veces no escuchamos de la oración? Y a veces hacemos la introducción del tema, vamos a hablar acerca de la oración y a veces nuestra actitud es, bueno, yo ya sé orar. Bueno, ¿recibes lo que has pedido? Ojalá y sí, ¿verdad? Santiago dice, a veces no recibimos porque no sabemos pedir, no sabemos orar porque pedimos para nuestros deseos, ¿verdad? Para nuestra carne, pedimos en nuestra sabiduría y no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y a veces tenemos esa actitud y nos hacemos tardos para oír. ¿Alguna vez has conocido a alguien que es tardo para oír? ¿Sí? No voltees con el que está a tu lado, ¿verdad? Porque y a veces, ¿verdad? Sobre todo a veces uno cuando está de adolescente, ¿verdad? Como que le batalla, le hemos batallado, ¿no? Yo fui uno de los que le batallé, que decían, ¿qué? ¿Quién me habló, no? Ayer estábamos ahí fuimos a pasear con los jóvenes a León y recuerdo que en un juego, por lo general todos los juegos tienen protección, ¿verdad? Para que nadie se meta, etcétera, y los juegos mecánicos, pero había uno, que no sé si usted lo ha visto en internet, que tienen unos tubitos y en eso empiezan a caer y la persona que está ahí los tiene que agarrar, ¿no? Y pues algunos no cachan ni uno, ¿verdad? Pero ese juego no tenía ninguna protección ni nada. Y los chavos que estaban ahí, sobre todo los adolescentes, bueno, los más pequeños, por ahí pasaron y alguien pasó por ahí y se cayó uno. ¡Pum! Y cuando se cae uno, se agacha, lo agarra y se cae el otro. O sea, activó el juego. Y yo estaba un poquito más adelante. Entonces no había visto, yo vi que se quedaron atrás y no venían y no se acercaban. Y ya me regreso
y tienen a mi sobrino ahí en medio, y porque le quieren cobrar porque se activó el juego. Y él, recuerdo que esta persona le dice, le apretaste el botón, y él, por todos estaban viéndolos, dice, yo le dije que sí, pero realmente yo no le había apretado a nada. Entonces cuando yo llego me doy cuenta que realmente como que vi la intención de estas dos chicas que estaban ahí de querer cobrarle a fuerzas por un incidente que estaba ahí, ¿no? Y ahí empecé yo ahí a hablar con ellas y le dije, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Por qué le quieres cobrar? Pues él no le apretó a nada, etcétera. Y le dije, te lo dejo, ¿qué hacemos? Le hablamos a alguien, te le doy tu cachucha porque no trae dinero, le dijo así, ¿no? Y ya la chava dice, no, ya váyanse, ¿no? Pero yo me di cuenta que como que estaban haciendo eso, como que era muy fácil que pasara eso con los niños que pasaran por ahí, con las personas. Pero me llamó la atención que él me platicaba después, es que la verdad, yo no estaba escuchando lo que me decía, o sea, yo estaba ahí como en una situación donde no quería estar, ¿verdad? Y lo único que me quedé así hasta que alguien me jaló. Bueno, a veces así nos pasa, ¿verdad? Que a veces no estamos escuchando, a veces nos pasa mientras estamos aquí, ¿sí? A mí me ha pasado que a veces estamos orando, ¿verdad? Dicen el punto de oración y cuando vamos a orar y yo me quedo así de, ay, jole, creo que no escuché por qué íbamos a orar, ¿verdad? Y bueno, Señor, gracias, ¿verdad? Y empiezo a llorar por algo más, porque a veces no estamos aquí, ¿verdad? No estamos escuchando, no estamos prestando atención, a veces nuestra mente está en otro lugar. Fíjate lo que una de las advertencias que a lo mejor parece algo insignificante, pero es poder escuchar, ¿sí? Es poder prestar atención. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero ¿por qué es difícil de explicar? No porque sea un tema complicado, ¿sí? Es difícil de explicar por cuanto se habéis hecho tardos para oír. Ese es el desafío que a veces como iglesia nos encontramos. No en el compartir la palabra, a lo mejor con algún familiar lo has intentado, con tus hijos, con alguien más, pero a veces el desafío no es tanto el decirles, explicar la palabra, compartir de Dios. Tenemos un mensaje precioso, ¿verdad?, que compartir, y es difícil porque se han hecho tardos para escuchar. Porque a veces nuestra atención, nuestros sentidos, todo lo que somos, a veces no colabora para escuchar a Dios. A veces, y más en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. A veces queremos leer la palabra, ¿verdad? Y lo leemos y como que no escuchamos. Porque déjame decirte, cuando tú lees la palabra, al mismo tiempo que tú estás leyendo, tú debes de tener un corazón para escuchar la voz de Dios. Porque lo hemos dicho ya algunas veces, ¿verdad? Aunque es un libro, este libro, que es la palabra de Dios, tiene una voz, ¿sí? Y ese es el desafío cada vez que leemos la palabra, cada vez que escuchamos la palabra, es no solamente que venga conocimiento a nuestra vida acerca de un tema, acerca de quién es Dios, sino el desafío que tenemos es poder escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. El que tú puedas llevarte cuando salgas de este lugar, algo que Dios habló a tu corazón, ¿sí? Que no solamente se quede como si fuera una clase, una sesión, porque pues eso en cualquier lugar puede haber buen material, puede haber buenas conferencias, ¿verdad? Puede haber buenas expositores de la palabra, pero si tú no escuchaste la voz de Dios, entonces hay un peligro, ¿sí? Y es que tú resbales, es que tú recaigas. Muchas veces decimos, ¿por qué recaigo tanto, verdad, en esta área de mi vida? Bueno, porque a veces la verdad es que no perseveramos en escuchar la palabra. Y yo creo que una de las responsabilidades que tenemos, no solamente para este año, lo ponemos como ejemplo, sino de aquí en adelante, pero que estamos iniciando este año, es la responsabilidad de oír la palabra de Dios. De oír la palabra de Dios. Ese es el desafío. Es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí mismo, si quieres acompañarme ahí, si no lo voy a leer, Hebreos 2,
capítulo 2, versículo 1, dice de esta manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sí? Fíjate una vez más, si está ahí en la pantalla, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más, ¿con qué? Con más diligencia. ¿Qué es ser diligente? Que pongas más atención, que lo hagas con más constancia, más diligente, más constante, más perseverante, con mayor intención, con mayor cuidado. A alguien que a lo mejor está buscando algo, búscalo con más diligencia, ¿sí? Para que sí lo encuentres. Presta más atención. Es necesario que con más diligencia no solamente oigamos, sino atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Que nos deslicemos. La responsabilidad de oír diligentemente la palabra y de poder atender la palabra de Dios. ¿Qué cosas no has atendido que Dios te ha hablado? ¿Qué cosas no has atendido? ¿Qué cosas? Es como, esa expresión me gusta, tardos para oír, ¿sí? ¿A qué te da la idea? Como que no solamente es que te está llegando lento, ¿sí? No, sino que te estás tardando en, ¿sí? En atender, en prestar atención, como cuando alguien te la está mareando, ¿verdad? Tú le estás pidiendo algo, pero como que te está mareando, te está haciendo tardo, ¿sí? Está haciendo lento, a veces inclusive con toda la intención, ¿no? Entonces, esa es la advertencia que nos está haciendo a cada uno de nosotros, a poder ser solícitos para atender la palabra de Dios. Ahí mismo en Hebreos, pero el capítulo 4, versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿No les qué? ¿El qué? El oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Fíjate, a lo largo de Hebreos vamos a ver constantemente esta advertencia. Hay varias advertencias, pero constantemente va a ser como un paréntesis y va a estar hablando de esta en particular. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír la palabra. Sí. Porque no estamos hablando solamente de algo físico, no solamente de exponerte a la palabra, sino tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Constantemente lo que va a hacer la diferencia en nuestro caminar con Dios va a ser la actitud de nuestro corazón, de oír la palabra. Y si no escuchamos a Dios, mucho menos vamos a escuchar a alguien más. ¿Sí? Cuidado con los que, y me incluyo, a veces batallamos en escuchar a otros. Yo sé que hay algunos que ponen a prueba, ¿verdad?, nuestra paciencia, y es como, pero aún así yo creo que se debe desarrollar en nosotros cada vez más la capacidad, la habilidad, inclusive la humildad de aprender a escuchar a alguien más. Que a lo mejor tiene una opinión diferente, tiene una idea diferente. Aprender a escuchar a otros y en particular escuchar a Dios. Versículo 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice aquí: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Yo sé que el tiempo no determina pues la madurez o mayor crecimiento, no es por años. La madurez en Dios, ¿sí? Y sobre todo en nuestra vida con Dios, no es por tiempo. No es porque tengas 5 años caminando con Dios, 10 años caminando, conociendo, relacionándote, conociendo más a Dios.
no es así, pero sí debe de esperarse, ¿verdad? Que tu vida no sea la misma pues el próximo año, ¿sí? Que tengas las mismas luchas y las mismas batallas que yo sé que a veces así nos ha pasado. Y yo sé que a veces, a lo mejor hay quienes han luchado con cosas por muchos años y a lo mejor hasta ya las dejaron, ¿verdad? Así como de tantos años que han pasado, pero es precisamente porque no atendimos la palabra a tiempo. Y que si este año Dios nos va a hablar, a veces no sabemos por dónde comenzar. Comienza por lo que Dios te esté hablando, ¿sí? A veces ya estamos en esta dinámica, ¿verdad? Tantos años a lo mejor caminando con Dios. Decimos, ay, tantas cosas que no he hecho y no sé por cuál empezar: leer la Biblia, orar, ayunar, servir, congregarme, compartir con alguien más. A veces queremos hacer todo, ¿verdad? Nos emocionamos y luego se va la emoción. Comienza con lo que Dios esté hablando, ¿sí? Con lo que Dios esté hablando. Exponte a la palabra de Dios y empieza a atender lo que la voz de Dios. A veces la voz de Dios a lo mejor es pide oración, ¿sí? O ora por alguien más. A lo mejor alguien pudiera decir, bueno, pues no es, ¿qué tanto es orar por alguien más? Bueno, para algunos pudiera ser un desafío, ¿verdad? Sobre todo hacerlo por primera vez, orar por alguien más. Y es un paso de fe, pero atiende eso. Atiende eso, ora por alguien más, pide consejo, pide oración, etcétera. Lo que Dios comience a hablar en tu corazón, pero atiende la palabra de Dios, porque si no, puede ser peligroso, puede que nos deslicemos si no atendemos la palabra de Dios. Si no atiendes la palabra de Dios, hay un peligro de que te deslices, ¿sí? De que recaigas. Sí que es importante que te mantengas atendiendo la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ser ya maestros. Y yo quiero hablarte de esa otra responsabilidad. La primera responsabilidad es oír la palabra de Dios. La segunda responsabilidad es de enseñar a otros, ¿sí? Es de enseñar a otros. Tal vez no todos tengamos el tiempo, la oportunidad mejor de predicar, de dar una clase, etcétera, pero ¿acaso no hay personas a tu alrededor con alguna necesidad, con alguna duda, con alguna situación donde tú puedes decirle, en esta situación que a mí me pasó, yo hice esto? Siendo ya maestros. No está hablando acerca de una posición, no está hablando acerca de ser más, está hablando acerca de ser fieles con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Muchas veces no te das cuenta cuánto es lo que Dios te ha dado y por eso no sabes que no estás siendo fiel a Dios, porque no estás consciente de lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿sí? Y es una de las situaciones que también a veces pone en peligro nuestro caminar con Dios, de a veces deslizarnos o que pase el tiempo, porque que pase el tiempo no quiere decir que tú y yo seamos más maduros. Ahorita vamos a tocar ese punto, pero no es a la madurez a la que se refiere, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos. ¿Sabes qué son rudimentos? Yo lo entiendo mucho en la música, porque en la música está ese concepto, ¿verdad? Y hay un libro que dice los primeros rudimentos rítmicos, ¿no? Y esos son pues ritmos muy básicos, ¿verdad? Que taca, 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 cosas así, ¿no? Y son las primeras cosas que uno tiene que hacer. Los primeros rudimentos, a lo mejor en un bebé pudiera ser, un ejemplo es la papilla, ¿no? Las primeras cosas que tiene que empezar, comida un poquito más sólida, ya no nada más es la leche, sino, pero aún así es básico, ¿no? Es lo primerito, los primeros rudimentos. No sé, en otro ejemplo, en la cocina, los primeros rudimentos, un cereal, ¿verdad? Una quesadilla, primero aprende a hacer eso, ¿sí? No sé, ¿qué otro ejemplo?
en la mecánica, los primeros rudimentos, pues la afinación, ¿verdad? Aprende a hacer una afinación, no te avientes todavía a arreglar un motor. Los primeros rudimentos es, conoce lo básico, ¿no? En la medicina, ¿verdad? Quizá el doctor no sé cuáles sean los primeros rudimentos, pero en la palabra de Dios dice, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que ejercitarnos en oír la palabra de Dios, pero también tenemos que abrir nuestro corazón a poder enseñar, ¿sí? A poder aplicar la palabra de Dios, no solamente para nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo. Una de las porciones, pues, los primeros rudimentos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos en la palabra de Dios? Dime un versículo de los primeros rudimentos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Bueno, cuando tú escuchas eso por primera vez, pues tú dices, escuchas eso, ¿verdad? Dices, Dios me ama. Qué maravilloso, ¿verdad? Es que Dios me ama, eso te bendice. Y son los primeros rudimentos. Pero conforme vas avanzando, a lo mejor vuelves a escuchar esa misma porción y dices, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces Dios también amó a mi esposa, ¿verdad? O en tu caso a tu esposo. Entonces, tengo que esforzarme por amar a mi pareja, a esta persona, porque Dios también lo amó. Tengo que ser paciente. Entonces empiezas a avanzar, ¿verdad? A lo mejor es los primeros rudimentos, pero empieza a convertirse en un alimento más sólido. Ahora, un alimento todavía más sólido con esa porción es cuando inclusive ves a tu enemigo, ¿sí? O al que te hizo daño, y que tú puedes decir ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, inclusive a esa persona, que Dios dio a su único hijo por él. Y que eso te lleva a cambiar tu actitud. Entonces ya el alimento comienza a ser diferente, comienza a ser más sólido. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿sí? Tenéis necesidad de volver a tomar leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Y por qué pone el ejemplo de porque es niño? En el sentido de que no sabe hablar, ¿sí? Porque es niño. Tiene necesidad de leche, los primeros rudimentos. ¿Qué quiere decir eso? Y me gusta mucho este ejemplo porque pone a los bebés. El bebé, los primeros días, él está consciente solamente de su propia existencia, ¿verdad? No sabe quién existe, no voltea a ver a veces ni a papá, ¿verdad? A veces algunos todavía ni abren los ojos, ¿verdad? Los primeros días. Pero el bebé solamente está consciente de su propia existencia, y en eso está la dinámica de sus primeros días de vida. Gritar, ¿verdad? Cuando tiene hambre, ¿sí? El sentirse tal vez cuando tiene frío, cuando le duele algo, todo gira alrededor solamente de él. Por eso aquí pone como ejemplo ese nivel de, lo voy a poner así, de inmadurez, ¿sí? Que está bien cuando es un bebé, ¿sí? O sea, está bien cuando venimos, ¿verdad? Y son las primeras ocasiones, ¿verdad? Yo sé que a veces cuando no encontramos un libro en la Biblia, ¿verdad? Porque a lo mejor no la conocemos, y está bien porque espiritualmente somos niños. Pero lo que no es normal es que conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, y tengamos niños, adolescentes, ¿verdad? Espiritualmente, de 40, de 30, de 20 años caminando con Dios, 10 años caminando con Dios, 5 años, 1 año caminando con Dios, 6 meses caminando con Dios. Yo sé que el tiempo no determina
la madurez, pero sí se debe de esperar que pueda haber fruto de la palabra de Dios. Pero cuando tú y yo venimos a Dios, entregamos nuestra vida a Dios, entregamos nuestro corazón a Dios, ahora dice la palabra que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y empezamos esa nueva vida con los primeros rudimentos que no son malos. El autor no está diciendo que eso es malo. Lo que está diciendo que es malo cuando ya estamos avanzados, ¿verdad? Ya hemos recibido la palabra, ya hemos participado de la palabra, pero nos hemos hecho tardos para oír. Eso es a lo que se está refiriendo. Y siendo ya maestros, la responsabilidad no solamente de oír. ¿Sabes? Yo creo que una de las mejores maneras en las que tú puedes crecer es enseñando. De verdad. Es enseñando. Es cuando tú le explicas a alguien más, hasta ni yo sabía, ¿verdad? Que así se hacía, pero cuando lo expliqué, se acomodaron las ideas, el procedimiento, ¿verdad? Pero es muy bueno una dinámica de enseñar a otros. En el desayunador, ¿verdad? Cuando Enrique les encarga una clase, ¿verdad? Uno de los maestros, ¿sabes qué? Vas a dar una clase o vas a hacer esto con los papás, con las mamás, y se quedan así, ¿qué voy a hablar con los papás, con las mamás? Pues háblales de hablar con Dios, de confiar en Dios, y a veces el temor como que nos invade, nos paraliza, ¿verdad? Pero decir, no, pues voy a buscar, a ver, Señor, ¿qué hago, no? Y empezamos, ¿verdad? Y te das cuenta de la semilla de la palabra en tu corazón, comienza a dar fruto. Cuando tú compartes, no sabes cuántas veces yo con Vivi y ella conmigo, a veces explicamos algo, ¿verdad? Que Dios nos habló. Fíjate que leí este versículo, me llamó la atención, y ahí en nuestra dinámica de estarnos, yo sé que es en un sentido de plática, ¿verdad? Es en un sentido de te quiero compartir esto, pero la realidad es que en ese momento estamos enseñando. Y al mismo tiempo estamos aprendiendo. Por eso ayuda tanto para no deslizarnos. Para decir, ok, entonces tengo que perseverar en la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de la oración, qué bueno es. Yo creo que uno de los temas, de los mejores temas para compartir y escuchar es de la oración. Porque yo no creo que lo que tú hables con Dios ya sea suficiente. Y yo creo que tratándose de Dios nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber más en Dios. Conocer más en Dios, escuchar más a Dios, poder identificar más su voz. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y qué es madurez en la palabra de Dios? Madurez, y en la palabra que se usa aquí da la idea de algo completo. Madurez es alguien que puede llegar a la meta, y la mejor definición que a mí me gustó es cuando un árbol está listo para dar fruto. ¿Sí? Entonces, no está hablando acerca del fruto, que ya está maduro, sino cuando dice el árbol ya está listo. A lo mejor no lo hemos escuchado, el árbol ya está maduro, porque lo identificamos más con el fruto, no con el árbol. Pero se refiere a eso. Cuando ahí en un terreno, ¿verdad?, que tenemos ahí medio abandonadillo, tengo unos arbolitos, y recuerdo que la primera vez, bueno, los plantamos y después de como 3 años, tengo ahí un durazno. Salieron ahí los duraznos. Bueno, no sé si usted los conoce cómo se dan los duraznos, pero primero sale una flor rosa con blanco. Y las florecitas están preciosas. Y donde hay una flor en un árbol, ¿verdad?, en un durazno, ahí va a salir un fruto. O sea, después de un tiempo se cae la flor o se abre totalmente y ahí empieza a brotar el duraznito, ¿verdad? Y recuerdo que la primera vez vi muchas flores, se cayeron las flores, empezaron a salir las bolitas, ¿verdad? Muchas bolitas, pero como después de un mes todavía no estaban muy chiquitas y se empezaron
a caer, ¿verdad? Y creo que Pepe fue el que me mencionó, no, pastor, es que es el ensayo, creo que me dijo Pepe, este año es el ensayo, así se le dice. El árbol está ensayando, está practicando, todavía no está listo. Entonces probablemente el primer año va a ser así, casi todo se pierde, todo el fruto se pierde, porque el árbol todavía no está listo, todavía no está maduro. Pero el siguiente año, hasta me ganaron las aves, ¿verdad? Porque les encanta el durazno. Pero si tienes un durazno, cuidado con los pájaros, se lo comen, se lo devoran. Entonces yo llegaba y los duraznos estaban picados y así, ¿no? Y yo, voy a rescatar los que pueda. Pero a eso se refiere. Los que han alcanzado madurez tiene que ver cuando alguien está listo para poder dar fruto. ¿Sí? Para dar fruto. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados. Wow, me encanta la palabra, cómo es tan práctica y cómo nos da la responsabilidad. Sentidos ejercitados. Ejercitar los sentidos. Ahorita que estoy con algunos chicos los sábados con unas clases de música, pues yo recuerdo de las primeras veces que fui a la escuela y me enseñaron a armar los acordes, ¿verdad? Y todo esto de la teoría musical. Y pues después de un tiempo dices, fácil, ¿verdad? Este es un acorde mayor, este es un acorde menor, este es un disminuido, bueno, todos los acordes, ¿verdad? Pero después el maestro te hace un ejercicio y te dice, a ver, cierra los ojos o voltéate. De hecho, yo ya se lo hice a algunos de los alumnos de aquí y les digo, a ver, ¿qué acorde es este? ¿Verdad? ¿Qué me puedes decir de este acorde? ¿Verdad? Y están los chavos, ¿no? Yo, bueno, te voy a ayudar. ¿Es mayor o menor? ¿No? ¿Cómo se escucha? ¿Alegre o triste? Y, se escucha triste. Y yo, no, es mayor. El chavo, sí. Y a veces tenemos la teoría, ¿verdad? A veces tenemos el conocimiento. A veces sabemos armar ahí las cosas, pero no hemos ejercitado los sentidos. Y en la música, qué importante es ejercitar los sentidos, ¿verdad? Porque a veces el chavo está acá tocando, ¿verdad? Está tocando el piano, la guitarra, y está tocando todo mal, pero ni cuenta se ha dado, ¿verdad? Que todo lo que está haciendo está equivocado. A lo mejor sabe, está haciendo un buen acorde, pero no está en armonía con los demás. Y a lo mejor todos ya se dieron cuenta, menos él, ¿verdad? O ella. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no se ha ejercitado, ¿verdad? Ese sentido, el oído musical, que una vez que lo desarrollas, ya no te lo puedes quitar, ¿verdad? Donde vas es como, híjoles, estás bien desafinado, ¿verdad? Vas a otro lugar y estás pensando ahí, en vez de poder adorar, levantar tus manos, traes ahí el sentido musical, ¿verdad? Estás escuchando todo lo que se está haciendo, sabes lo que están tocando y a veces es un desafío, ¿verdad? Meterte con Dios y olvidarte un poquito de eso. Pero eso es porque se desarrolla un sentido, así como esos sentidos físicos, ¿verdad? Con Eliana, por ejemplo, hace poquito nos pasó que probó poquito chile, que ahí se fue con la comida, agarró de mi plato y ella se lo comió y yo dije, no le picó, pues no hizo cara. Como a los 30 segundos, poquito más, empieza así como agua, a llorar, ¿sabes? Y me di cuenta de eso, aún, imagínate cuánto pasó, porque aún ella todavía es algo que desconoce, es como, hey, ¿qué es esto, no? No sé si han visto un video, dice, cuando nace un mexicano, y es un bebé que le dan a probar chile, y hace una cara y se lo quieren quitar y creo que le quita la mano, ¿no? Y le empieza a gustar, y ahí es cuando nace un mexicano, ¿no? Pero bueno, aquí habla acerca de eso, alcanzar una madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Del bien y del mal. Los sentidos, cuando te das cuenta de lo que estás haciendo, no es correcto, no va de acuerdo al propósito de Dios, va más allá de decir esto es bueno o es malo, ¿sí?
no sé si alguien te ha preguntado, a lo mejor cuando has compartido con alguien o te preguntan, a ver, ¿por qué es malo esto, no? Y por ahí muchas veces se cuestionan varias cosas, ¿verdad? Pero a veces nosotros no sabemos responder inclusive esas preguntas, ¿verdad? Porque no estamos ejercitados. Bueno, es malo porque mi papá me dijo que era malo, ¿no? O porque el pastor dice que es malo, o la iglesia o la Biblia dice que es malo. Y a veces no estamos bien ejercitados, no identificamos el propósito de la palabra, el propósito de los principios, o de alguna restricción, de decir, bueno, es que esto es malo porque te va a apartar del propósito de Dios, te va a apartar de experimentar pues la verdadera bendición, la verdadera paz. Vas a caer en algo superficial y te vas a regir por cosas superficiales, por cosas emocionales, pero a veces no estamos ejercitados en la palabra. Y tú y yo tenemos que este año ser más maduros. ¿Qué es madurez? ¿El que sabe más? No, es el que está más ejercitado, ¿sí? Ese es alguien maduro. Hay personas que pueden memorizar la Biblia, pueden leer la Biblia 2 veces o 3 veces en un año, pero sabes que hay poca ejercitación de la palabra. Solamente es conocimiento, pero no hay madurez, no hay sentidos, no hay misericordia, ¿sí? Aún batallan para perdonar a otros. ¿Por qué? Porque no hay sentidos. Si no se han ejercitado espiritualmente, solamente ha sido un conocimiento. Si saben la teoría, si saben, ¿verdad? Que a lo mejor la palabra dice acerca de no irnos enojados, ¿verdad? Pero se ha practicado poco, lo atendemos poco. Por eso todo esto comienza con la responsabilidad de poder oír la palabra de Dios. Sentidos espirituales, gustar y ver qué bueno es el Señor. Tienes que ejercitar el gusto espiritual. Hay quienes no han gustado el gusto, ¿verdad? Por eso a veces dices, ay, qué aburrido, ¿verdad? O porque no has ejercitado ese sentido de el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. O sea que ha ejercitado. ¿Y en qué? En la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Imagínate ejercitar ese sentido del gusto, ¿verdad? Por la palabra, por la presencia de Dios. Pero la realidad es que a veces necesitamos leche espiritual. Pero imagínate deleitarte en una porción que a lo mejor, como de Santiago, ¿verdad? Está tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Cómo te vas a deleitar en esa porción, verdad? Pero cuando tú entiendes, ¿verdad?, el propósito de Dios en las pruebas, en las adversidades, y que Santiago nos dice, gózate, no solamente dice alégrate, y dice por sumo gozo, ¿sí? Un gozo más extraordinario cuando te halles en diversas pruebas parece una locura, pero el poder ver el propósito de Dios en su palabra. Por tanto, versículo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sí? Acuérdate que cuando esta palabra perfección no se refiere a que no tengas ningún error, sino tiene que ver más con estar completos, ¿verdad? Esa es la definición más exacta. Ir en camino, vamos adelante a la perfección, a estar más completos. A perfección, completos, tiene que ver también con esta palabra de madurez, de estar listos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. No echando otra vez el fundamento, ¿sí?
porque quien escribe esta carta le está hablando a los hebreos que ya habían recibido de Cristo y ellos querían regresar a la ley, querían regresar que el Shabbat y que todo eso, pero ellos querían seguirlo poniendo como un fundamento, ¿sí? Pero ya habían recibido a Cristo y aquí les está diciendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de las doctrinas de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Estas cosas que está diciendo no tienen que ver con nuestro caminar con Dios, sino tiene que ver con que otras personas creen también de esa manera en Dios. El bautismo también otras personas lo practican de diferentes maneras. Hay ritos que tienen que ver con bautismo, que esa palabra solamente tiene que ver con sumergir, ¿sí? Con sumergir, ¿verdad? Algo, una persona, etcétera, en el agua, en algo. Tiene que ver con eso. Y les está diciendo que ya no se vuelvan a poner, es como regresar otra vez a lo mismo, pero ya tienen a Cristo, ¿sí? Y esto haremos si Dios en verdad lo permite o si Dios en verdad nos ayuda. Así que la palabra que hoy estamos recibiendo es a poder tener una perspectiva diferente en nuestro caminar con Dios, ¿sí? A poder profundizar más en la palabra de Dios, a poder oír la palabra de Dios, a poder enseñar a otros acerca de la palabra, acerca de nuestras experiencias con Dios y también a poder ejercitar nuestros sentidos espirituales para entonces tú y yo estar listos para recibir una palabra más sólida. Y no se refiere a que yo voy a estar aquí, ¿verdad? Y voy a decir, bueno, ahora vamos a hablar de teología o de doctrina o etcétera, ¿no? No se refiere a eso. Se refiere a cosas que Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón. Cosas que a lo mejor ni siquiera habías considerado. Cosas que ni siquiera habías pensado. Yo recuerdo la primera vez que Dios me dijo, eres un espiritual, eres un religioso, ¿sí? Nunca me imaginé yo tener un problema con la religiosidad, ¿verdad? Sobre todo porque a veces nos decimos, ¿verdad? Nosotros no tenemos una religión, tenemos una ¿qué? Una relación, ¿verdad? Principios prácticos, una estrategia no religiosa, ¿verdad? Nuestro vocabulario no es un vocabulario religioso. Y a lo mejor nosotros nos jactamos, ¿verdad? Es decir, los menos religiosos somos nosotros, pero a veces cuando Dios viene, ¿verdad? Te dice, eres un religioso. Como te quedas así de, Señor, ¿qué estaba haciendo? ¿Verdad? No me había dado cuenta. Y es que va a venir la palabra de Dios a confrontar áreas de tu vida que no te has dado cuenta. Que a lo mejor te crees que eres el súper buena onda, ¿verdad? Pero cuando venga Dios tu vida y te diga, ¿sabes qué? Has lastimado, has dañado y lo estás haciendo. Que tú te des cuenta y puedas atender la palabra de Dios. Puedas atender la instrucción de Dios para tu vida. Por eso ahí el versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Sí, produce bendición de Dios. ¿Cuál? La tierra que es labrada, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada.
Y fíjate, yo siempre últimamente que he escuchado acerca de cuando algo es quemado, como que automáticamente pensamos que al infierno, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que muchas veces habla acerca de la pérdida, que no se está refiriendo a perder la salvación, sino se está refiriendo a que no va a haber fruto, ¿sí? Y que todo lo que se trabajó y se esforzó y se luchó, pues se va a perder. Pero que algunos van a llegar, ¿verdad?, al cielo con fruto y van a recibir bendición de Dios. Pero el ejemplo que pone aquí dice, es la tierra que bebe la lluvia, ¿sí? Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, ¿sí? La tierra que es labrada. Y sabes que yo creo que es algo que tú y yo tenemos que exponer nuestro corazón constantemente, a que nuestra vida sea una tierra labrada, una tierra lista, una tierra que si se siembra la semilla, pues esa semilla pueda producir el fruto, pueda ser provechosa, dice aquí, produzca hierba provechosa y que reciba bendición de Dios. Yo creo que ese es el estilo de vida que nosotros debemos de aspirar, ¿sí? Que seas una vida llena de bendición de Dios. Pero para eso la tierra a veces tiene que ser removida. La tierra es nuestro corazón, ¿sí? La tierra es nuestra vida. Es aquello, la actitud, ¿sí?, la disposición, el prestar atención a la palabra de Dios, el prestar atención a la instrucción. Porque qué peligroso, o sea, nadie, yo sé que algunos están en contra y dicen, no puedes perder la salvación, pero lo que dice aquí este versículo habla acerca de la apostasía y no habla acerca de perder sin darme cuenta, se me perdió la salvación. La apostasía tiene que ver con así conscientemente rechazar la gracia de Dios. Aún después de haber probado, fíjate lo que dice aquí. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron la buena palabra de Dios. Y fíjate, está diciendo inclusive desarrollaron los sentidos, lo que estábamos hablando hace un momento. Pero el peligro es que nos volvamos tardos para oír la palabra. Tardos para oír la palabra tiene que ver con flojera, tiene que ver con orgullo. ¿Cuántas cosas pueden hacernos tardos para oír la palabra? El decir, es que yo ya terminé el curso, de principios prácticos. Ya soy alguien maduro. Estás haciendo tardo para oír la palabra de Dios. No, es que a mí me gusta hacer las cosas de esta manera. Llámale, ponle la excusa que quieras, pero tardos para oír la palabra de Dios. Es que a mí nadie me va a decir qué hacer. Tardos para oír la palabra de Dios. No, es que para mí es una lucha. Yo no puedo. Tardos para oír la palabra de Dios. Porque no solamente tiene que ver con la actitud de oír, sino inclusive dice que fue poco provechosa porque no fue acompañada de fe, ¿sí? Porque en otro versículo que leímos, porque no atendieron, ¿sí? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y la otra dice, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una advertencia, va totalmente enfocado a no deslizarnos. Pero obviamente la contraparte es a poder vencer, es a poder estar firmes. Que tu vida, tu matrimonio, tu familia pueda ser una familia firme. ¿Cuántos no quieren que realmente podamos caminar de esa manera? Sí. Pues tenemos la instrucción, tenemos la advertencia de poder, la responsabilidad de poder oír, de poder enseñar y de poder ejercitar nuestros sentidos.
¿Por qué no nos ponemos de pie y hoy le decimos, Señor, ayúdanos? Me gusta cómo termina en el versículo que leímos, el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que está diciendo? Si en verdad, esto lo haremos con la ayuda de Dios. Eso es lo que está diciendo. Si Dios lo permite. Yo creo que para esto necesitamos la ayuda de Dios. Pero yo estoy seguro que el deseo de Dios es ayudarnos. Es ayudarnos a poder ejercitarnos. O sea, no está mal equivocarnos. Como yo con los alumnos, ¿verdad? De que, a ver, ¿qué acorde es mayor o menor? ¿Verdad? Acuérdate, se escucha medio triste, ¿verdad? Le estoy ayudando ahí para que le atine, ¿verdad? O a veces alguien dice, pues déjelo hago yo, ¿verdad? Y lo hace, es menor, ¿verdad? No está mal que a veces vayamos a la palabra, que pidamos un consejo en lo que nos estamos ejercitando. Será parte del proceso, pero lo importante es que comencemos, ¿sí? Es que no sé leer la Biblia, nunca la entiendo. Bueno, inténtalo otra vez. Vuelve a leer esta parte. Es más, te recomiendo esta parte de la Biblia en específico. Comienza con esto, ¿sí? ¿Qué crees que es lo que Dios quiso decir aquí para tu vida o para la vida de alguien más? ¿Sí? Que empecemos a ejercitarnos. Muchas veces queremos leer la Biblia y que sin necesidad de meditar en ella y que así Dios nos hable. Y déjame decirte que eso no va a pasar. Necesitas tener una actitud. Necesitas tener el deseo de poder escuchar a Dios, de poder ser inclusive saciado y determinarte a escucharle a Él. Vamos a orar ahí donde estás. Puedes levantar manos un momento y que podamos hacer esta oración juntos y decirle, Señor, ayúdanos a caminar contigo este año. Yo sé que tú has sido fiel, Señor, hasta el día de hoy. Nos has ayudado, nos has mostrado tu gracia, pero la realidad es que debiendo ya ser maestros, debiendo ya dominado algunas cosas, porque tú nos has dado todo lo necesario, las herramientas necesarias, nos has dado de tu espíritu, nos has dado tu palabra, y aún así, Señor, a veces seguimos batallando, pero no es porque tu palabra no sea eficaz, no es porque tu palabra, Señor, no tenga poder, porque tú no tengas el poder de cambiar nuestras vidas, de transformarnos, sino es porque no atendemos, porque nos tardamos, Señor, en escuchar tu palabra y ponerla en obra. A veces escuchamos tu palabra y muy rápido nos distraemos con algo más. Oramos y leemos como con algo que tenemos solamente que cumplir y no algo que sea vital en nuestra vida. Señor, nuestra vida espiritual tiene que seguir creciendo, tiene que seguir madurando, tenemos que seguir avanzando. No en mayor conocimiento, es bueno el conocimiento, sí, pero no, Señor, cuando solamente es eso, cuando solamente nos hace personas religiosas y que no atendemos, Señor, tu palabra, tu instrucción en nuestras vidas. Hace todo lo contrario, Señor, porque sabiendo tu instrucción decidimos deslizarnos. Sabiendo lo que tenemos que hacer, tomamos decisiones totalmente conscientes de que no es lo que tú quieres, que no es, Señor, tu voluntad. Este año, Señor, queremos caminar con integridad, con sabiduría a ti,
líbranos de tomar decisiones totalmente conscientes de algo que no es tu voluntad, Señor. Alejándonos, haciendo algo totalmente contrario de lo que tú nos has llamado a hacer, yendo totalmente en contra de tu propósito en nuestras vidas, aún en nuestra familia. Líbranos, Señor, de estar yendo en contra de lo que tú has instituido, Señor, como familias, como matrimonios, como padres. Podemos desviarnos, Señor, de una manera terrible, aun cuando hemos probado y hemos gustado, Señor, de tu palabra. Que hoy podamos prestar atención, que podamos tener un corazón recto delante de ti, podamos despojarnos constantemente, Señor, de todo aquello que nos impide caminar contigo, Señor. Que no seamos niños espiritualmente, sino que podamos hablar tu palabra con otros, podamos responder al llamado a la madurez en nuestra vida, Señor, el llamado que nos estás haciendo. Hay bendición en una familia, Señor, cuando el hombre ha madurado, Señor, en su caminar contigo. Hay madurez en un matrimonio, cuando la mujer, Señor, ha madurado, ha ejercitado, Señor, los sentidos, cuando atiende tu palabra. Hay madurez en una familia, Señor, cuando los hijos comienzan a escuchar la voz, tu voz, Señor, cuando comienzan a atender tu voz, Señor. Como congregación, como familia espiritual, podamos madurar este año. Llévanos a madurar, Señor, a oír tu palabra, a ejercitarnos, no para juzgar, Señor, no para humillar, no, sino para servir a otros, Señor, para ser instrumentos tuyos en esta tierra, Señor, una iglesia que pueda ser un instrumento tuyo. Tú eres el único que puedes confrontar nuestra vida, puedes confrontar nuestro carácter. Sé tú, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros obrando, en cada uno de los que estamos aquí, obrando, Señor, en nuestras vidas. De tal manera, Señor, que pueda ser fácil el que fluya tu propósito y tu palabra entre nosotros. Que no encuentre resistencia, sino que encuentre colaboradores. Hombres y mujeres que puedan colaborar contigo, Señor, con tu propósito, con tu palabra, con tu obra, Señor, en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú traes bendición en cada tierra, Señor, que es labrada, en cada tierra que es dispuesta, que dispone su corazón, que dispone su oído, Señor, que dispone sus manos. Gracias, Señor. Encuentra disposición en cada uno de nosotros. Encuentra disposición esta semana, Señor, cuando nos acerquemos a meditar en tu palabra, a orar. Ahí donde estás, si vienes con alguien más, toma la mano de esa persona. Si es tu hijo, si es tu papá, si es tu mamá, si es alguien más, con mucho respeto, toma la mano de esa persona y haz una oración.
Dile, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. No hay otra manera de crecer y madurar solo, Señor. No se puede crecer y madurar solo. Necesitamos aprender a caminar con otros, a no caminar solos, Señor. Tú estás aquí, Espíritu Santo, y tú puedes identificar quién, Señor, ha vivido de esta manera, caminando solo. Claro que te tenemos a ti, Señor, pero es tu propósito que podamos caminar, Señor, como iglesia, podamos caminar como familias, podamos caminar como matrimonio, Señor, podamos caminar como amigos, como compañeros, unos con otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos a que se ejerciten nuestros sentidos en la dinámica de caminar con otros. Tener la humildad para identificar tu voz a través de la vida de alguien más, bendecir la vida de alguien más y que otros puedan bendecir mi vida. Ayúdanos este año, Señor, a crecer, Señor, en nuestras relaciones, a crecer en nuestro carácter. Sea tu carácter en cada uno de nosotros, en cada hombre, en cada mujer, Señor, en cada papá, en cada joven, Señor. Otros te puedan ver a ti a través de nosotros, Señor, y podamos dar testimonio, Señor, podamos ser luz, Señor, podamos ser instrumentos por donde tu amor pueda fluir, tu gracia pueda fluir, tu espíritu pueda fluir, tu unción pueda fluir sobre cada uno de nosotros y podamos ser edificados, Señor. Que sobre el fundamento que eres tú podamos edificar, podamos ser edificados, podamos crecer, podamos avanzar, podamos ser afirmados cada vez más, Señor, sobre el fundamento que eres tú. Es imposible, Señor, dice lo que acabamos de leer, volver a poner el fundamento, Señor. No, el fundamento eres tú. No queremos regresar a nuestra actitud anterior, Señor, no queremos perseverar en tu palabra, queremos perseverar en tu propósito, queremos perseverar en tu camino, Señor, en unidad, viendo tu gracia, viendo tu misericordia, viendo, Señor, todo lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús.